11 en mundiales seguidos. 11, sin fallar ni uno solo. Cualquier otra selección del mundo cambiaría su historia entera por eso. Para Holanda, llegar al menos a los octavos de final no era un objetivo, era el punto de partida. Era lo mínimo que se esperaba, lo que nadie siquiera debatía antes del torneo. Y esta vez, ni eso. Eliminados en la ronda de 32, la más temprana en toda la historia del fútbol neerlandés. Y al día siguiente, Ronald Koeman se marchó. Piénsalo un momento. Un técnico que ha dirigido al Ajax, al Feyenoord, al PSV, al Everton, al Barcelona. 25 años de carrera en los mejores clubes del planeta. Leyenda del fútbol europeo como jugador, respetado como entrenador. Y todo eso acaba de la peor manera posible, con su selección fuera antes que nunca, con una decisión táctica que definirá su legado para siempre, y con una carta de despedida que te rompe algo por dentro cuando la lees completa. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas el tamaño de lo que ocurrió en ese estadio, porque no fue solo una derrota, fue algo que la historia del fútbol neerlandés no había visto jamás. Holanda llegó a este mundial en una forma brutal. En la fase de grupos marcaron 10 goles en 3 partidos. 10. Incluyendo una goleada de 5-1 contra Suecia, que hizo que medio mundo empezara a hablar de los Países Bajos como candidatos reales. Fútbol fluido, vertical, con hambre, con personalidad. Parecían haber recuperado ese espíritu que hizo grande a la naranja mecánica. Y entonces llegó Marruecos. Y aquí es donde empieza la parte que nadie va a poder explicar del todo. Porque Koeman, el mismo técnico que había construido un equipo que hacía daño, que presionaba, que atacaba con alegría, decidió desmontarlo todo para un único partido. Apostó por una defensa de 5, una línea de 5 defensas que prácticamente no había usado en todo su mandato. Un sistema diseñado para contener a los delanteros marroquíes, para cerrar espacios, para no recibir golpes. Una apuesta de supervivencia frente a un equipo que en 2022 llegó a las semifinales del Mundial. Y esa decisión, amigos, fue el principio del fin. Porque Marruecos no es un equipo al que se le da el balón. No es un equipo al que se le invita a atacar. Eso es jugar exactamente el partido que ellos quieren. Los marroquíes dominaron la posesión, encontraron espacios entre líneas, y Holanda, ese equipo que había marcado 10 goles en 3 encuentros, de repente no existía en el campo contrario. Pasiva, replegada, sin mordiente, como si alguien hubiera cambiado al equipo de la primera fase por 11 jugadores diferentes. Había un analista que lo describió sin rodeos. La disposición de Koeman le dio a Marruecos la capacidad de jugar. Exacto. Holanda se replegó en su propio campo, dejó de presionar, entregó el control y rezó para que los marroquíes no encontraran el camino hacia la portería de Bart Verbruggen. Y durante un buen rato, milagrosamente, parecía que iba a funcionar. Después de que Koeman tirara la toalla con su apuesta y metiera un delantero más, llegó el gol. Minuto 72. Cody Gakpo, que había decidido quedarse con la selección pese a vivir una pérdida devastadora en su familia días antes, picó el balón dentro para marcar el 1-0 y cayó de rodillas. Sus padres en las gradas, llorando. El estadio explotó. Ese gol tenía el peso del mundo encima. Y por un instante, uno de esos instantes en los que el fútbol te hace sentir que la vida tiene justicia, pareció que Holanda iba a escapar con un resultado que no había merecido. Pero el Mundial no perdona. Y en el minuto 91, en el descuento, Kem Esdinet Talvi centró desde la banda y el central Issa Diop se elevó por encima de Virgil van Dijk, el mejor defensa del mundo, para cabecear al fondo de la red. Primer gol internacional de su carrera. 1-1. Y el partido de un equipo entero se venía abajo en cuestión de segundos. La prórroga no resolvió nada. Verbruggen hizo una parada soberbia que mantuvo a Holanda viva, que les dio una oportunidad más. Pero esa oportunidad tenía nombre y tenía historia. Y esa historia es brutal. Los Países Bajos llegaron a su 10º penalti de la historia en partidos de selección. Su 8ª derrota.
La tercera consecutiva en un mundial que les cuesta la eliminación. Es casi una maldición nacional, lo juro. El nombre Países Bajos y penaltis, juntos en una misma frase, es ya sinónimo de tragedia. Kluivert dio en el poste. Timber mandó el suyo al lado. Somerville vio cómo Bono le adivinaba la intención y le detenía el disparo. Y entonces Ismael Saibari, delantero del PSV, se puso ante la pelota. La metió limpia, se quitó la camiseta y mandó a Marruecos a octavos de final. Holanda, a casa. Y las huellas de Koeman en esa derrota eran imposibles de ocultar. Fue su decisión táctica la que puso en marcha todo lo que siguió. Las críticas llegaron de inmediato, sin filtro. Y lo que es más importante, no eran críticas nuevas. La segunda etapa de Koeman al frente de la selección había sido discreta, muy por debajo de lo que se esperaba de un técnico de su pedigrí. Un estilo de juego que muchos calificaban de pasivo. Y un dato que había pasado algo desapercibido, pero que de repente adquiría todo el peso del mundo. Durante este segundo mandato, la selección holandesa no había ganado ni un solo partido contra un equipo clasificado entre los 25 primeros del ranking FIFA. Ni uno. Contra los grandes, Holanda no ganaba. La decisión contra Marruecos fue el ejemplo definitivo. Y Koeman, a su favor hay que decirlo, no intentó esconderse. No buscó excusas colectivas ni echó balones fuera. Defendió la decisión táctica y dijo que la volvería a tomar, que el trabajo del entrenador es ajustar cuando el equipo está sufriendo en determinadas zonas del campo. Pero también asumió la responsabilidad completa. Nadie está más decepcionado que yo, declaró. Como seleccionador nacional, esa responsabilidad era mía. La sentí y la voy a sentir siempre. Y menos de 24 horas después, presentó su dimisión. Pero si te digo que la historia de Koeman es solo una historia de fútbol, te estoy mintiendo. Porque en su carta de despedida, el técnico reveló algo que coloca todo en perspectiva. Su mujer, Martina, ha estado luchando contra un cáncer de mama durante todo este tiempo. Mientras Koeman dirigía a la selección, mientras preparaba partidos y tomaba decisiones tácticas, su mujer estaba en tratamiento. Y sus palabras en esa carta golpean fuerte. Los últimos años me han hecho entender que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien que quieres libra una batalla dura, tu perspectiva cambia. Eso no es un hombre que se rinde. Es un hombre que ha entendido qué es lo que realmente importa. Y eso, más allá de cualquier opinión táctica, merece todo el respeto. Si te gusta este tipo de análisis que va más allá del marcador, suscríbete al canal, que todavía queda mucho de este mundial y esto no ha hecho más que empezar. Koeman repasó en esa misma carta los clubes que ha dirigido en 25 años. Ajax, Feyenoord, PSV, Barcelona, Everton. Y lo hacía como alguien que traza una línea final, no solo bajo su etapa con la selección, sino posiblemente bajo toda su carrera en los banquillos. Lo dejó así, con palabras que sonaban a cierre. Nosotros le deseamos lo mejor a él y a su familia. Hay una cosa más que tiene que decirse, y no puedo saltármela. Después de la derrota, los jugadores que fallaron sus penaltis, Kluivert, Timber y Somerville, recibieron insultos racistas en redes sociales. Asquerosos. La Federación Neerlandesa los condenó en los términos más duros posibles y anunció que buscaría cargos penales contra los responsables. Hay que ser absolutamente claro. Fallar un penalti en un mundial no es un crimen. Es el corazón roto de un futbolista que cargó con la esperanza de su nación y se quedó a milímetros. Lo que recibieron esos jugadores es una vergüenza. No tiene cabida en ningún rincón de este deporte ni de esta sociedad. Y quien lo hizo, que asuma las consecuencias. Ahora da un paso atrás y mira el cuadro completo. Porque Koeman no es un accidente aislado. Es parte de un patrón que está definiendo este mundial como uno de los más salvajes de la historia. Los gigantes están cayendo uno tras otro, y son los de siempre los que los están derribando. Marruecos eliminó a Holanda. Esa misma noche, Paraguay dejó fuera a Alemania, 4 veces campeona del mundo. Uruguay no salió del grupo.
Y en su lugar, avanzando, marcando tendencia, escribiendo historia, están Marruecos, Paraguay, Cabo Verde, la nación más pequeña en llegar jamás a esta fase, y el Congo. Los caballos negros de este torneo no están sobreviviendo, están ejecutando. Están terminando carreras, eliminando candidatos, reescribiendo jerarquías que parecían inamovibles. Y eso es lo que hace este mundial tan brutal y tan adictivo al mismo tiempo. Cada ronda cobra una víctima. Cada ronda, un hombre que no esperabas ver fuera está haciendo las maletas. Koeman es el último en caer, una leyenda derribada por una apuesta táctica que salió mal y por un rival que se negó a respetar el guión que le tenían escrito. Holanda se va a casa antes que nunca en su historia, y ahora tendrán que pensar muy en serio qué camino tomar. Y la pregunta que no me deja en paz, la que tú tienes que responder ahí abajo en los comentarios. ¿Fue la apuesta defensiva de Koeman la razón real por la que Holanda se fue a casa? ¿O Marruecos era simplemente el mejor equipo en ese campo ese día y ninguna táctica habría cambiado el resultado? Dímelo abajo, que este debate se merece una guerra de comentarios. Dale like si esto te ha enganchado. Suscríbete porque en este mundial no hay ningún gigante seguro. Y créeme, la próxima víctima ya está a punto de caer.